En este momento estamos entrando a tu zona de confort. Entrando, pero no se dice saliendo. Sí, puede que te suene raro, pero vamos a entrar al podcast que te acompaña mientras caminas y que te mostrará lugares donde nunca te creíste capaz de llegar. ¿Y a dónde me quiere llevar usted? Mire que yo soy una mujer casada. Vas a llegar a donde quieras llegar. Hola, soy Julio Ramón y esto es Entrando a la Zona de Confort. Siempre nos han dicho que tenemos que salir de la zona de confort, pero fue entrando a mi zona de confort donde conseguí las herramientas para perder 50 kilos y hoy poder hacer este podcast. Mi nombre es Julio Ramón Pérez y estuve obeso por más de 20 años. De hecho, una vez llegué a pesar casi 150 kilos. ¿150 kilos? ¡Muchacho! Pero el punto principal de este podcast no es el peso que he perdido, sino todo lo que aprendí mientras lo perdía. Y de las cosas más importantes que me quedaron de todo este proceso es que para ser más saludable no tienes que forzarte ni sufrir. De hecho, durante años viví entre dietas extremas y ejercicios extenuantes y el resultado fue mucha frustración, rabia, atracones de comida y solo cuando comencé a disfrutar del camino fue que vi el verdadero cambio en mi vida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu zona de confort? Por todo esto que te comento, la idea es que puedas escuchar este podcast mientras caminas. Sí, mientras caminas. No correr, no ejercicios forzados, solamente caminar. Porque quizá tú quieras hacer todo eso, pero veamos caminar como una droga de entrada. Y luego, cuando le agarres cariño al estar caminando, ya puedes hacer todo el ejercicio que quieras. Hasta los 100 burpees que te pidió tu instructor fitness. La estructura de cada capítulo va a ser la siguiente. 5 minutos para ir calentando. 20 minutos para caminar un poco más fuerte y los últimos 5 para enfriar. Luego de ese tiempo puedes estirarte y terminar con tus canciones favoritas. ¡Entrégate! Caminar para mí fue una salvación, por decirlo de alguna forma. Yo siempre he odiado los ejercicios. Bueno, yo creo que casi todos nosotros hemos odiado los ejercicios en algún momento de nuestra vida. Pero para un obeso no es nada agradable. Primero que nada, porque uno se cansa súper rápido. Y luego, porque vivimos en una sociedad que nos ha remarcado el tema de la salud, de la belleza, de la hermosura, que al final uno termina cohibiéndose. El único deporte que hacía con amigos era el fútbol, donde evidentemente yo era el portero. Uno bastante mediocre, pero me servía para mover por lo menos algo del cuerpo. Pero eso de estar yendo a gimnasios era lo peor, porque para mí personalmente era un sufrimiento constante. Por ese tema de estar cohibido, cuando yo entraba al gimnasio, yo sentía que todos los ojos estaban encima de mí. Y además de eso, cuando entras y los instructores te ven, pareces como la carnada. Todo el mundo quiere atacarte porque quiere quitarte esas grasas y te comienzan a vender que vas a ser el más bello, que vas a tener el cuerpo de piscina y sobre todo, todos siempre quieren que hagas una repetición más cuando eso es mentira. Eso nunca va a suceder. Siempre he pensado que el gimnasio es el peor sitio para que un obeso comience a dejar de ser obeso o para que a un obeso le comiencen a gustar los ejercicios. Por lo menos así fue a los gimnasios donde yo siempre tuve la oportunidad de ir. Al contrario de lo que muchos instructores fitness me recomendaron, el único ejercicio que terminé haciendo y el que me funcionó, el principal para bajar de peso, no fue fortalecer el músculo, no fue hacer 200,000 burpees y flexiones con kettle. Realmente todos esos ejercicios yo los odio. Pero la idea para mí, para comenzar a hacer ejercicio, fue no sobreexigirme. Y para hacerlo, lo único que hice fue caminar, caminar, caminar y caminar. Aún sigo caminando y no saben lo feliz que me hace. Cuando digo que lo que hice fue caminar y no hice los burpees y no hice todos los ejercicios, no quiero decir que hacer ejercicios para fortalecer los músculos sea malo. Pero para una persona como yo, que nunca había estado acostumbrado a los ejercicios, el caminar fue el principio y fue lo que me ayudó a agarrarle el cariño a todos los demás ejercicios. Ahora puedo hacer un burpee, ahora puedo hacer flexiones, ahora puedo hacer pesas. Pero lo que siempre voy a mantener y he mantenido va a ser caminar. Y por eso, como sé que caminar no necesariamente puede ser lo más divertido, porque no saben lo aburrido que es montarse en una caminadora 30 minutos y dejar que pase el tiempo. O caminar en la calle, que a veces puede ser solitario, ¿no? O incómodo. Por esa razón es que este episodio es para ustedes. Mejor dicho, este podcast.
para que lo puedan disfrutar y yo pueda estar acompañándoles durante todo este tiempo. Hola, soy tu motivador de confianza, Julius No Carb, No Fat, No Food, Fitness. ¡Claro que yes! Si escuchaste una campana, es porque tus primeros 5 minutos de calentamiento han terminado. Así que es hora de activarse y sudar esas empanadas. ¡Vamos todos! Yo tengo un libro que se llama 50 kilos después. La obesidad explicada por un experto. 2 puntos, un obeso. Es decir, yo. Todo esto y todo lo del podcast nació gracias a mi necesidad no solamente de contar mi historia, porque si de algo me he dado cuenta yo, es que los libros que existen para hablar de temas de salud y para hablar de temas de bajar de peso tienen como 2 vertientes. La primera vertiente siempre está relacionada a médicos que han tenido estudios, médicos muy serios y médicos no tan serios a veces, que tocan temas relacionados a cómo bajar de peso, a ser más saludable y venden, digamos, una fórmula de cuál sería el método correcto para bajar de peso. Y la otra historia, que es la historia que me encasillaría a mí, es la persona que bajó un montón de peso y luego cuenta su historia. Pues sí, yo soy de ese grupo de personas que cuenta su historia, pero realmente si nos ponemos a ver de los 10 capítulos del libro, solo uno yo dedico a hablar específicamente de cómo lo hice. Porque mi deseo era hablar acerca de la obesidad. Muchísimas veces decimos que hablamos de la obesidad o los medios de comunicación dicen que hablan de la obesidad, pero eso es completamente mentira. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces el hablar de la obesidad es solamente hablar del síntoma visible, de la barriga, de las piernas, de la celulitis, de cómo si no dejamos de comer vamos a morir todos por la pandemia de la obesidad, pero no hablamos realmente de lo que es la obesidad. Ustedes dirán, bueno, ¿y hablar de obesidad no es eso? Sí, claro, es eso, pero tiene mucho más. Por ejemplo, ¿de dónde viene la obesidad? Nosotros nunca fuimos gordos. ¿De dónde nació ese odio o ese estigma en contra de las personas gordas, por poner un ejemplo? Entonces, para mí hablar de la obesidad no es solamente hablar del síntoma externo, que es el que todo el mundo siempre termina atacando, sino de hablar de la obesidad como un montón de cosas que están alrededor de ella y que si no las atacamos, terminamos diciendo cosas como de que tienes que salir de la zona de confort para poder salir y para ser saludable y para ser sano. Y eso no necesariamente es así. O por ejemplo, que es una de las frases más típicas que yo escucho de eres lo que comes. Bueno, realmente, si nos vamos a entender un poco más esa frase, nosotros somos y después comemos, pero no somos lo que comemos. Porque, o más bien lo que pudiésemos decir es que nosotros somos lo que nuestros antepasados comieron desde hace millones de años. Porque si nuestros antepasados de hace millones de años no hubiesen dejado su alimentación de frutas para comenzar a comer algo de proteína, nuestro cerebro no se hubiese desarrollado y no seríamos quienes seríamos hoy. Pero bueno, de todo este tipo de cosas yo voy a comenzar a hablar en todo este podcast. Lo que sí creo que es importante es que tomemos el tema de la obesidad no como un tema de la barriga, porque al final si no terminamos en el mismo estigma de siempre. O en el mismo comentario de siempre de lo que tienes es que comer más, cerrar el pico y mover el cuerpo. Y bueno, eso puede tener algo de realidad. Yo no estoy negando que eso sea importante. Pero creo que podemos profundizar el tema y quitar muchos estigmas que existen alrededor de eso que son innecesarios. Porque yo les aseguro algo. Nadie quiere ser gordo. Nadie quiere nadie le gusta estar con sobrepeso solo por estarlo. Entonces, sí, hablo de obesidad y escribí el libro durante el año 2020, que fue el año de la pandemia, y que fue el año donde mucha gente subió de peso. Y al contrario de lo que le ocurrió a mucha gente, a mí lo que me pasó fue que yo en ese tiempo, en la pandemia, justo me acuerdo yo que en el mes de marzo del 2020, cuando todo el mundo estaba en ese proceso de engordar y engordar, fue en el momento en el que yo terminé de bajar los últimos 10 kilos para llegar a esos 50 kilos que era mi meta. Y todo el mundo seguramente me dice y me pregunta, seguramente no es lo que me dicen mis amigos y mis personas conocidas. ¿Y cuál es el secreto? ¿Y qué fue lo que hiciste? Bueno, fueron un montón de cosas que aprendí y que esa es la idea. Yo poder conversar con ustedes durante este podcast y conversarlo también de lo que fue para mí escribir ese libro durante la pandemia y de explicarles un poco acerca de cómo yo veo el tema de la obesidad. Escribir un libro en pandemia no es nada fácil, pero para efectos de cómo estábamos todos encerrados, yo creo que lo que me pudo ayudar en cierta forma a escapar, a estar encerrados, yo les cuento que en mi casa yo vivo en Ciudad de México, soy venezolano y
nosotros estábamos en un apartamento de 2 habitaciones y 2 baños. Y ahí habíamos 5 personas habitando. Y era súper complejo. Gracias a Dios que mi familia y todos los que estábamos ahí siempre nos llevamos muy bien y eso ayudó a que nos uniéramos más, en cierta forma. Pero el escribir un libro era como esa vía de escape de decir, yo quiero contar esta historia que siempre quise contar de una forma, digamos, diferente a lo que yo estoy acostumbrado o a lo que he recibido. Entonces, para efectos prácticos de cómo vamos a entender y cómo quisiera yo que abordáramos este tema o este podcast de ahora en adelante, quiero que entendamos algo. Este podcast tiene 2 reglas, que son las mismas que yo coloqué en el libro. La regla número 1 es no irse a los extremos. Y ustedes me dirán, ¿cómo es eso de no irse a los extremos? Yo les pongo un ejemplo, digamos, cotidiano. Vamos a suponer que yo estoy hablando o ustedes están hablando con su esposa, su novia, su pareja. Y llega su esposa y le comienza a decir, bueno, mira, es que hoy llegué del mall y me estaba comprando unos zapatos y me encantó, porque es que tú comenzaste y viste. Y entonces yo le dije a la muchacha, mira, pero no me dejes eso así. Entonces yo le digo, mi amor, ya va, pero ¿por qué no hablas un poco más bajo? A lo que ella me responde, pero bueno, entonces yo no me puedo expresar. Yo te estoy contando las cosas, vengo de un día cansada de tantas cosas que he vivido y tú no me quieres dejar hablar. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que bajes un poco la voz. A lo que responde ella es, entonces me quedo callada. No, yo no te dije que te quedaras callada, solo te dije que bajaras un poco la voz. Entonces, cuando hablo de los extremos, me refiero a eso. Si yo digo, por ejemplo, que yo como carbohidratos y que los carbohidratos son vida, no quiere decir que yo todos los días quiero comerme una hamburguesa doble con queso. O si, por ejemplo, yo digo que las grasas son buenas, entonces, como las grasas son buenas, entonces cómete la tocineta y atarúgatela todos los días. Atarugar es una palabra venezolana que significa como atragantarse. Cuando yo digo una cosa, no quiere decir que me tengo que ir al extremo de pensar en eso. Y lo digo ¿por qué? Porque en el tema de la nutrición siempre existe eso. Por ejemplo, cuando yo hablo acerca de los beneficios del ayuno, entonces lo primero que me dicen es, entonces vas a dejar de comer. Se acabó, no, muriéndonos de hambre todos. No, no es morirse de hambre, es ayunar, que no es para todas las personas, pero es bueno que el tema esté dentro de la mesa porque es un tema que es importante para la salud de todos. Esa es la regla número 1. Y la regla número 2 es que mi opinión es mía y no es tuya. Probablemente tú me puedes decir, como tu opinión es tuya, entonces nadie tiene nada que decir. No, porque para eso está la regla número 1 de no irse a los extremos. Mi opinión es mía, no quiere decir que yo tengo la razón. Yo creo que yo he hecho una investigación y he hecho un trabajo de averiguar las cosas que realmente son importantes para la salud y para ser más saludables. Y es mía y no tiene que ser la misma tuya. Si tú eres vegano y piensas que esa es tu única forma de ser, está bien, pero eso no es lo que opino yo. Y por eso mi opinión es mía, la tuya es tuya y podemos convivir con esas diferencias sin ningún tipo de problema. ¿Por qué yo digo esto? Porque una de las cosas que nos ha llevado a estar como estamos en temas de salud es que todo el mundo tiene un credo y cree que ese es el único credo correcto, como si fuésemos, no sé, musulmanes y judíos. Y cada quien tiene su religión, tiene su razón. Y yo creo que en temas de política, en temas de religión y en temas de nutrición terminan ocurriendo esas cosas. Entonces, para que todos nos conozcamos, no irse a los extremos y cada quien tiene su propia opinión. Si nosotros podemos internalizar estas cosas, nuestra vida va a ser mucho más saludable y vamos a estar más tranquilos con lo que queremos y con lo que la otra persona quiere. Porque no es que lo que nosotros queremos tiene que ser igual a lo que las otras personas quieren. Si yo soy el que hace la dieta keto, no tengo que decirle a todo el mundo que tiene que hacer la dieta keto. Eso es algo que tenemos que aprender a convivir con ellos, así como conviven judíos y musulmanes y cristianos, y hindúes y budistas en el mundo. ¿Cómo llegué al podcast? Porque eso para mí es importante comentárselos a ustedes. Cuando yo lancé el libro, yo hice, digamos, el lanzamiento por vía digital. De hecho, aprovecho para comentarles. Y bueno, siempre voy a en cualquier momento aprovechar de mencionarles esto. Mi libro está disponible en amazon.com, en digital o en tapa blanda. Y próximamente, quizás para el momento en el que tú escuches esto, ya va a estar el libro disponible en audiolibro en varias plataformas. Si igual quieres saber más acerca de esto, puedes entrar a julioramonperez.com y ahí vas a ver todos los detalles. Pero yo comencé, cuando yo lancé este libro, mi propósito inicial era pues hacer promociones en las 2 plataformas que yo más conozco, que son Facebook y Instagram. Y comencé a
a hacer la promoción y me di cuenta que cuando le pagaba promoción, como que se me caían las promociones, no me dejaban hacer las promociones. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no puedo hacer estas promociones? Me puse a indagar y cuando me di cuenta era porque el algoritmo de Facebook e Instagram, si dice la palabra gordo, te lo tumba. Entonces, al final del día, de tanto yo insistir y de tanto que me lo negaron, terminé baneado en esas plataformas y no puedo publicitar y no puedo promocionar mis libros ahí porque digo gordo. Cuando al final del día mi propósito o uno de los propósitos principales de este podcast es romper los estigmas con respecto a la obesidad porque lo viví toda mi vida. De hecho, si nos ponemos a hablar ya en temas duros de datas históricas, la generación que ha sufrido mayor estigma con temas con respecto a la obesidad es la generación que creció de los años 1980 para acá. Eso quiere decir que los millennials son los que han sufrido más el tema del estigma. ¿Por qué? Bueno, por un montón de razones históricas, sociológicas, que han hecho que hemos llegado hasta acá. Pero a lo que voy con todo esto es que cuando vi que no podía promocionarme de las plataformas donde yo inicialmente iba y quería hacer como mi trabajo más fuerte, fue que me dije, bueno, vamos a entrar en otras plataformas. Y yo dije, bueno, pero ¿de qué forma puedo aportar un grano de arena o un gramo de grasa perdida para que las personas puedan entrar en ese camino de, digamos, de tranquilidad, de paz? Y fue que dije, voy a acompañar a la gente a caminar así como yo hubiese querido que me acompañaran. Igual yo escuchaba música todo el tiempo que caminaba y ya les contaré cómo fue todo ese proceso de que yo empecé a caminar y que ahora, al día de hoy, yo camino 1 hora diaria, que para mí es el equivalente a aproximadamente 6 kilómetros, y es algo que no cambio por nada porque los beneficios para caminar son excelentes, son muchísimos. De hecho, una de las cosas que te puede ayudar es a ir al baño, te ayuda hay una charla TED donde habla de que el caminar te ayuda a desarrollar la creatividad. De hecho, para mí caminar, como les dije anteriormente, no solamente me salvó la vida, sino que me ha ayudado a sentirme mejor. Porque una de las cosas que yo creo personalmente que para que los que nos sirve el ejercicio es más allá de quemar calorías, es para la parte emocional, para calmarnos, para quitarnos la ansiedad y para regular muchas de las cosas que en esta sociedad que vivimos en el día a día, pues hacen que nos estresen, que nos dé ansiedad, que nos dé todo, y el ejercicio nos ayuda a centrarnos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en los próximos capítulos? Son 10 capítulos o 10 episodios que voy a tener para de aquí en adelante, porque este es el episodio 0, y voy a hablarles de algunos de los temas que para mí han sido importantes, como lo hice en el libro. No voy a tocar exactamente el mismo tema del libro, sino también es que ustedes pueden escuchar lo que yo voy a comunicar acá y que de ahí ustedes puedan sentir ya ese deseo también de comprar el libro y de seguirme en Instagram y tenerme en todas partes para que sientan ese deseo de ser más saludable y de entregarse. Una de las cosas que para mí es súper importante y es como la bandera que yo utilizo para yo conversar en el día a día con respecto a temas de nutrición es esa palabra que acabo de mencionar, entregarse. De hecho, si ustedes ven mi Instagram o mis redes sociales, yo siempre digo #entrégate. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido un fiel creyente de que la comida hay que disfrutarla, de que la comida hay que quererla y valorarla porque de eso somos parte nosotros. Nosotros comemos y disfrutamos la comida y la comida es algo social. Nosotros vamos a una reunión y disfrutamos comer juntos y disfrutamos beber juntos y eso es algo que no podemos quitarnos. Si hay algo que yo creo que la cultura fitness ha querido quitarnos es eso de bueno, si estás a dieta y vas a una reunión o a un cumpleaños, tú te mantienes firme y comes tu lechuga con tu pollo y tu leche de almendra y ellos, mientras tanto, que se coman esas pastas italianas o esa pierna de cerdo con todas esas delicias. No, yo creo que de eso se trata. Si tú vas a comer, entrégate y disfrútalo y no tienes que estar justificándole a nadie porque me lo merezco. Tú te mereces eso porque eres un ser humano y porque estás vivo, no porque caminaste 200 kilómetros antes o porque hiciste ejercicio, entonces ahora sí te lo mereces. Por eso siempre una cosa que tú vas a ver dentro de mí es entrégate. Siempre va a haber un día siguiente para que tú puedas levantarte y seguir con tu camino saludable. Y eso es una de las cosas más importantes que hay que tener presente. De los temas que voy a hablar en el podcast, muchos están relacionados con el libro, como les comenté. Voy a mencionarles algunos porque yo creo que es súper valioso que lo puedan tener presente. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es importante para hablar de la obesidad y para entenderla
es cómo nos convertimos en cazadores de gordos. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, como la canción de Ghostbusters. Bueno, yo tengo como una teoría que no es Ghostbusters, sino Fat Busters. No voy a cantar más porque esto es un desastre. Pero a lo que voy con esto es que nosotros, al día de hoy, lo único que hacemos como sociedad es ver dónde está la grasa para ir a atacarla. Entonces, si una persona ha bajado un montón de peso, lo primero que le dicen, en vez de disfrutar ese momento de que la persona ha bajado de peso, es, ay, ahora solo te falta quitar esa grasita que te queda ahí. Entonces uno termina quedándose como con ese sabor amargo de, he bajado un montón de peso, pero eso es lo primero que te ven. O lo que siempre me ha pasado a mí después de que bajé 50 kilos, es el tema de, ahora tienes que endurecer músculos. Sí, bueno, pero así me quedo yo, así como que no sé ni qué decir. Porque yo creo que eso es algo súper importante y eso es algo que nosotros tenemos que dimensionar. De hecho, si nos ponemos a ver históricamente, esos cazadores de gordo comienzan a crecer es a partir del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y han hecho que con el tiempo se haya como afinado ese estigma en buscar a la persona con sobrepeso, a la persona gorda, pero también pienso que al día de hoy eso ha tomado, digamos, un extremo, porque nosotros como seres humanos, creo yo, que a veces para combatir un extremo nos vamos al otro extremo. Entonces estuvimos en los últimos, digamos, 50 años en el extremo de atacar la grasa y ahora entonces nos estamos moviendo al otro extremo de no atacar la grasa y promover personas con obesidad mórbida. No quiere decir esto que yo tenga problemas con las personas gordas porque yo soy gordo y aún me considero gordo. Pero el tema es que los estudios y la ciencia lo que determina es que una persona con ciertos estereotipos o con ciertos factores pues va a tener una mayor mortalidad y una mayor morbilidad. Morbilidad es mayor capacidad de enfermedad solamente por ser gordo. Entonces creo que a lo que tenemos que llegar es a un equilibrio y parte de eso es de lo que yo converso en uno de los capítulos. Otro de los capítulos de los que yo hablo habla de cómo han visto al gordo en la historia, por ejemplo. De hecho, hay un libro que es un libro como de cabecera que yo siempre leo, que es La historia de la obesidad de Georges Vigarello, que es un sociólogo francés, y él habla temas. De hecho, quisiera leerle ahorita un pequeño fragmento de cómo se veía la obesidad en la Edad Media, y estaba el tema, y se lo voy a leer a continuación, que dice: de ahí la inevitable contradicción entre dos miradas posibles. La gordura, que de entrada imponía su masa, provocaba respeto, ya que era la que producía el buen aspecto y la salud, y la gordura que hinchaba por su pesadez, la que generaba flojera, sino debilidad. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esta historia corta que cuenta Vigarello en su libro, nos muestra que, digamos, en la Edad Media había una gordura que era la que demostraba respeto. Al día de hoy ninguna gordura produce respeto. Al día de hoy una persona gorda simplemente es una persona que no se quiere. Es una persona que no recibe ascensos en los puestos de trabajo. Es una persona que quizá no le dan trabajo. Pero en ese momento estaba esa gordura que imponía respeto. Pero había otra que cuando era muy extrema imponía debilidad. Que digamos que en ese momento no se diferenciaba no sabían cómo. Había el gordo que era el respetado hasta que ya era demasiado gordo y caía en la debilidad. Pero ahorita cualquier indicio de pequeña grasa, entonces ya es un problema, ya es un tema de, míralo, ahí está engordando, ay, míralo como lo dejó la pandemia, ¿viste? Que no se sabe cuidar. Entonces son las cosas que creo que si nosotros dimensionamos cómo se han visto desde antes, nosotros podemos entender muchísimo más cómo nosotros nos hemos relacionado con el sobrepeso a través de la historia y cómo podemos dimensionar eso al día de hoy. Y no quedarnos con la visión que tenemos al día de hoy solamente, por ejemplo, del índice de masa corporal. Que el índice de masa corporal existe, tiene su razón de ser, pero no puede ser el único indicador y no podemos dejarnos llevar por eso. Porque, así como lo digo desde el principio, hablar de la obesidad es tratar de desgranar todas las cosas que han ocurrido y por qué estamos al día de hoy como estamos. Por ejemplo, otro de los capítulos en los que voy a hablar es qué dice la ciencia acerca de la dieta y el ejercicio. Y creo que es un tema que me puede tomar muchísimo tiempo, pero creo que es importante que dimensionemos
que un estudio clínico no es ciencia definitiva y que aun cuando hay muchísima ciencia, eso no quiere decir que todos tenemos que tener el mismo camino, sino que el camino de las zonas de confort o de la salud es muy personal y hacia allá es donde tenemos que movernos. Y un capítulo que le voy a dedicar a la mujer. Sí, yo, un hombre, hablando acerca de las mujeres y por qué la mayoría de las mujeres piensan que están gordas. Porque sí, esa es una realidad. Es más, si tú eres hombre, tú vas a saberlo igual que yo. Y si tú eres mujer y lo estás escuchando, tú vas a decir, ay, yo no estoy gorda, pero tengo unos cauchitos que me quiero quitar. Unos cauchitos son como unas llantas. Toda mujer siempre siente como ese tema de la gordura o de que no está saludable. Pero también voy a hablar de eso y lo voy a hacer de la forma con todo el cariño posible y con todo el respeto, porque al final ese es un homenaje que les voy a hacer. Entonces, para que sepan, así va a ser mi primera temporada y prepárense porque la idea es que juntos conozcamos y entendamos cada vez más acerca de la obesidad. Y sobre todo, que sepas que si tú quieres comunicarte conmigo o si quieres escribirme o comentarme qué te parece este podcast, siéntete en la libertad de hacerlo a través de mis redes sociales, de la página web, que yo feliz de escucharte y de que todos aprendamos juntos a ser más saludables. Tips de Julio Ramón. Ya que estamos terminando y estás enfriándote ya, estás en tu etapa de enfriamiento, te voy a estar comentando en esta sección cosas que me han funcionado para ser más saludables. Pueden ser recetas, ejercicios, o en este caso te voy a hablar de la razón que inspiró este podcast. En el año 1908, si nos vamos a ese año, vemos que, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió fue que se funda el Club Internacional de Milano, para los que les gusta el fútbol, a mí no, se funda el FBI, pero en ese año se funda se crea la teoría de la U invertida, que antes se conocía como la ley de Jerks y Dawson. Son dos psicólogos que crearon esta teoría y habla acerca de la relación que existe entre la productividad y el grado de estrés de las personas. Si una persona, digamos, se mantiene en un grado de productividad normal, es un grado de productividad que va a ser, digamos, base. Pero si tú a esa persona le inyectas más estrés o un grado de ansiedad óptima, la persona va a ser más productiva. Pero si le inyectas muchísimo estrés, ya la persona deja de ser productiva y se paraliza. De ahí es donde nace el tema de salir de la zona de confort para gente que está, digamos, en una etapa productiva base, pero necesita ser más productiva. A lo que voy con todo esto es que eso lo hemos utilizado para muchas cosas y quizá para el ámbito laboral puede funcionar muy bien o para los deportistas, pero para hacer dieta o para ser más saludable, lo que menos necesitamos es estar estresados. Más bien necesitamos estar en un grado óptimo de tranquilidad y de paz y entrar en nuestra zona de confort para ir poco a poco a ser más saludable. Eso de venderte, de que tienes que bajar de peso rápido, es una mentira. Y el que te venda eso, te está vendiendo patrañas. Ese es el tip de Julio Ramón. Siempre que digo que bajé 50 kilos, hay 3 cosas que me preguntan. Ay, ¿cómo hiciste para bajar de peso? ¿Y en cuánto tiempo bajaste de peso? Mira, y la piel te quedó guindando como los gordos de obesos extremos de Discovery Channel. La respuesta a todas esas preguntas te la voy a dar en el camino. La única que te voy a responder es, la piel me quedó divina. Es más, usa aceite de almendra para que se te vea mejor. ¡Lo logramos, equipo! ¡Lo logramos! Ahora tienes 2 opciones. Seguir ejercitándote o haz un burpee. Sí, solo un burpee. Quizás mañana hagas 2 o 3 y así sucesivamente. Lo que sí es importante es que te estires muy bien, porque eso ayudará a tus músculos y pon algo de música para que relajes la mente. Así que entrégate y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y si este capítulo lo escuchaste sentado, recuerda que el próximo lo podrás escuchar caminando. Este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube, y cuando lo dejes de oír, voy a seguir sonando en tu mente y tu corazón. Sígueme a través de Julio Ramón Pérez en todas las plataformas, compártelo si te gusta a quienes conozcas y recuerda comprar el libro en Amazon.com o en audiolibro en varias plataformas disponibles en julioramonperez.com.